fácil imaginarnos que el hecho de que el Señor Jesucristo haya sido crucificado fue un motivo de alegría para el diablo. Es fácil imaginar que ese viernes en la tarde que no era tanto la muerte de Cristo lo que le alegraba, porque él sabía del poder de Cristo y sabía de su capacidad para poner su vida y para tomarla de nuevo. Creo que la razón para la alegría del diablo ese día fue el rechazo del mundo a Jesús. Es decir, desde un inicio de la creación, la función o el objetivo principal del diablo ha sido destruir la obra de Dios. Y sabemos que la obra máxima de la creación de Dios, al menos en este mundo, somos nosotros los seres humanos. Y por eso desde un principio su ataque como enemigo de Dios fue en contra de los seres humanos. En aquel entonces en contra de Adán y Eva, que eran los únicos humanos que había. Y cuando logró que Adán y Eva desobedecieran y se hiciera esa brecha de enemistad entre Dios y el hombre, el diablo se puso contento, porque en su mente había demostrado que el hombre, dejado a su libre albedrío, nunca iba a escoger a Dios, o eso pensaba él. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y lo reconoce él y sus demonios como el Hijo de Dios, porque hay mucha evidencia bíblica de eso, y siendo que el diablo, a pesar de ser un ser superior y ser un ser muy inteligente, no es omnisciente como Dios, él no sabe todo, él simplemente veía como el Señor Jesús iba adquiriendo más popularidad cada vez, de manera que ese día que el mundo rechazó a Jesús, ese fue el motivo de la alegría del diablo, el rechazo del mundo a Jesús. Vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Personas que fueron depositarias del poder de Cristo, personas que habían recibido sanidad a través de él, ese día estaban gritando por su muerte. Ese era el motivo de la alegría de Satanás, comprobar que a pesar de todo el amor y de todo el poder y de todo el bien que Jesús hizo, el mundo lo había rechazado. Y eso era el motivo de fiesta incluso en el infierno. Pero a partir del domingo por la mañana, cuando el Señor Jesucristo resucitó y la historia de la redención siguió, el diablo se dio o se empezó a dar cuenta que en realidad lo que él pensaba que era su victoria más grande, que era la muerte de Jesús y el rechazo del mundo hacia Jesús, en realidad se iba a convertir en su más grande derrota. Y esta noche quiero que pensemos qué significa la cruz para el diablo. Y haciendo una búsqueda en la evidencia bíblica, encontramos cuando menos 4 respuestas a esa pregunta. ¿Qué significa la cruz para Satanás? Primero, cuando Cristo murió en la cruz, la cabeza de Satanás fue aplastada. Quiero que vayamos hasta el primer libro de la Biblia, Génesis 3, en el versículo 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad, dice la Biblia ahí, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que quien está hablando aquí es Dios, ¿sí? Y sabemos el contexto en el que se da esta declaración por parte de Dios. Es justo después que Adán y Eva comieran del fruto prohibido y en medio de la sentencia que Dios estaba prescribiendo por ese pecado, no solo a ellos, no solo a la humanidad, sino a todo el universo. Y en medio de esa sentencia
que conlleva maldición, estas palabras de Dios contienen la primer promesa de redención en la Biblia. Todo el resto de la historia de la salvación fluye de este versículo, que es conocido por la mayoría de los teólogos como el Protum Evangelium, o el primer evangelio. Este versículo es como la semilla que contiene toda la información para que el árbol de la salvación primero germinara, luego creciera, floreciera y finalmente diera el fruto de vida eterna del que ahora participamos. Y entonces, aunque no lo veamos en primera instancia, Cristo está en este versículo. Cristo está en Génesis 3:15, en el mismo inicio de la historia de la Biblia. Porque Él es la simiente final de la mujer que un día aplastaría la horrible cabeza de la serpiente. En el proceso, su talón sería herido en la cruz. En eso se resume Génesis 3:15. Es una predicción de que Jesús vencería a Satanás finalmente, no sin antes ser herido por él en la cruz. Y como el resto de las predicciones de Jesús, esta se cumplió al pie de la letra. Porque uno de los lugares en donde nuestro Señor Jesús fue herido el día de su crucifixión fueron precisamente sus talones, ¿no? Ese fue un lugar en donde los clavos del ejército romano perforaron el cuerpo de Jesús para fijarlo a la cruz. Cuando los soldados romanos bajaron el viernes por la tarde el cuerpo inerte del Señor Jesús, esa profecía se cumplió. El talón de nuestro Señor había sido herido. Pero el domingo por la mañana, el verdadero vencedor de la batalla entre el diablo y Jesús emergió caminando de la tumba tras haber resucitado de entre los muertos. Entonces podemos decir que el golpe que Satanás le dio el viernes al Señor Jesús ciertamente fue un golpe terrible, tanto que si usamos una figura deportiva, Satanás quizá pensó que había noqueado al Señor Jesús, cuando en realidad tan terrible como fue la cruz, y lo vamos a ver mañana, los horrores de la cruz, tan terrible como fueron, solamente lo que hirió de nuestro Señor fue su talón, es decir, fue una herida temporal, fue una herida no mortal. Así que ese golpe no fue nada comparado con el golpe fatal a la cabeza que nuestro campeón le propinó a la serpiente. Entonces, lo primero que significa la cruz para el diablo es que con la cruz su cabeza fue aplastada, como se predijo desde Génesis 3:15. En segundo lugar, cuando Cristo murió, destruyó las obras del diablo. Vamos a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice así, 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero luego fíjense la segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La palabra aquí, la palabra deshacer, no significa aniquilar, significa más bien dejar sin efecto. Podemos aquí usar una analogía de una máquina muy poderosa que sin embargo es desconectada de la electricidad. Cuando Jesús murió en la cruz, desconectó la energía de Satanás. Claro que como vemos hoy, pareciera que el diablo tiene mucho poder, pero la verdad es que ese poder está subordinado
a la autoridad de Dios. El diablo no puede hacer nada que Dios no le dé permiso. Y por supuesto que aquí tenemos que luchar por conciliar la bondad de Dios con el permiso que le da a Satanás para actuar. Y solo podemos hacerlo, solo podemos conciliar esas dos cosas, la bondad de nuestro Dios y el permiso que le da a Satanás para actuar, si entendemos el carácter santo y justo de Dios, si entendemos su soberanía y si entendemos que Él usa lo peor de las maldades para lograr sus propósitos, que son siempre buenos. El día llegará cuando la impotencia del diablo quedará expuesta para siempre. Y entonces los que decidieron seguir a Satanás van a descubrir que estuvieron siguiendo, sí, a un león, pero a un león que se quedó sin dientes. En tercer lugar, cuando Cristo murió, el poder mortal de Satanás quedó extinguido para siempre. Vamos a Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Estamos viendo qué significa la cruz para el diablo. Y hemos visto hasta ahorita. Primero, la cruz aplastó la cabeza de Satanás. Segundo, la cruz destruyó las obras del diablo. En tercer lugar, el poder mortal de Satanás quedó extinguido para siempre. Hebreos 2, 14 y 15 leemos así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, se refiere a Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De todos nuestros temores, ninguno supera nuestro temor a morir. Es tanto el miedo que le tenemos a la muerte que vamos desde el extremo de evitar hablar de ella. No nos gusta hablar de la muerte, evitamos hablar de la muerte, ese es un extremo, pero vamos al otro extremo de hacer una broma de la muerte, de convertir a la muerte en una caricatura, en una Catrina de la que nos podemos reír, para así tratar de disminuir su influencia negativa sobre nosotros. Es el temor a morir el que hace que muchos se refugien en el alcohol, o en las drogas, o en el sexo, o en la búsqueda de poder. Hay una película que vi hace varios años que se llama en español Hechizo de Luna, y son varias historias entrelazadas a una principal, pero una de ellas es un señor ya de edad, o sea, no tan, o sea, más viejo que yo para que me entiendan, o sea, ya grande, empieza a tener una aventura fuera de su matrimonio, y la esposa se da cuenta, y cuando le reclama, su reclamo es: yo sé por qué lo haces. ¿Crees que si tú consigues a alguien más joven que te quiera, eso significa que vas a vivir más? Es tu miedo a morirte lo que te hace hacer eso. Y el Señor